En la mitología germánica, solo los héroes muertos en la batalla podían subir por el arco iris que servía de puente entre la tierra y el cielo. Puede que las almas de los valientes pudieran cruzar este arco iris, pero lo que es seguro es que los cuerpos de los vivos tenían necesidades más terrenales, como la de cruzar los ríos. Y así el hombre tuvo que agudizar el ingenio para inventar toda clase de puentes. Si el río que había que atravesar era como este arroyo, el problema era más bien sencillo. Pero otra cosa bien distinta era construir puentes sobre ríos más grandes. ¿Pero cómo los hicieron? ¿Cómo hicieron los romanos, por ejemplo, un puente como este, capaz de aguantar 20 siglos? ¿Cómo se hacen hoy los puentes modernos? Los hombres, usando la ciencia y la tecnología, hemos sido capaces de crear puentes útiles y hermosos. Para ser unos buenos ingenieros, tenemos que ser capaces de idear estructuras, por una parte muy resistentes y por otra parte con la menor cantidad de material posible. Por ejemplo, con estos 3 folios, ¿seremos capaces de hacer un puente resistente hasta el punto de aguantar a esta piedra? Evidentemente, las hojas de papel no aguantarían el peso, pero si las enrollamos en forma de tubitos, quizá el puente que podamos construir sí que aguante esta piedra de 3 kilos. Colocamos los 3 tubitos encima de una estructura de madera y vamos a ver si la piedra realmente es soportada por este puente. Increíble, pero cierto, lo soporta. Las estructuras tubulares son muy resistentes, un buen ejemplo de cómo funcionan nuestros huesos, que aguantan todo el peso del cuerpo. Vamos a ver ahora otra solución. Los cuadrados se podrían deformar, los rombos también, pero los triángulos son indeformables. Aquí vemos cómo un rombo o un cuadrado se deforman fácilmente. Si lo hacemos en forma de triángulo, la deformación es mucho más difícil. Si colocamos una diagonal en el cuadrado, también conseguimos darle resistencia. Las estructuras triangulares llevan consigo gran resistencia con muy poco peso. Aquí están las 3 hojas de antes, esta vez dobladas en forma de triángulo. Las colocamos en el soporte y vemos que efectivamente aguanta el peso de la piedra. Los pájaros y los aviones necesitan tener el mínimo peso posible para poder volar. Ellos usan los triángulos dentro de las secciones de las alas. Es como si los ingenieros copiaran siempre de la naturaleza. Y ahora vamos al más difícil todavía. Con 3 tablas como estas, tenemos que construir un puente de 1 metro que aguante el peso de un alumno. Las colocamos tal cual. Y me parece que no aguanta la tabla y acaba partiéndose el puente. Hay que inventar alguna otra cosa. Por ejemplo, la estructura en forma de viga. O bien nuestros antiguos amigos los triángulos. Este ya se parece más a un puente de autopista. Siguen siendo las 3 tablas de antes, pero ahora aguantan perfectamente el peso. Hemos inventado, por así decirlo, la viga. ¿Y los puentes romanos? ¿Por qué no se caen? Si los romanos descubrieron este sistema, nosotros no vamos a ser menos. Vamos a intentarlo. El momento culminante es la última piedra. El puente ya está hecho. Ahora vamos a quitar el soporte, a ver si no se cae. Así es como un puente de piedra se mantiene sin cemento ni argamasa. No se cae, ¿pero por qué? Si descomponemos la fuerza-peso de la pieza central, vemos que ejerce fuerza sobre las piezas 2 y 3. Y así sucesivamente, hasta que los extremos acaban clavándose, por así decirlo, en el suelo.
su vez, las piezas 2 y 3 reaccionan apretando a la pieza 1 con igual fuerza, con lo que nuestro puente se arma y coge más consistencia. El equilibrio implica que el puente no se cae. Vamos a rehacer el puente de antes y vamos a ver si es posible subirse encima sin derrumbarlo. Parece difícil, pero en ciencia hay que experimentarlo todo. Nuestra compañera, que se llama Susana, pesa 50 kilos, que actúan sobre la pieza central e, igual que antes, su peso ayuda a clavar más el puente, igual que en el acueducto romano de Segovia. Así que combinando tubos, arcos, triángulos, podemos lograr estructuras ligeras, útiles, muy resistentes. Pero todavía los queremos más largos, más ligeros, más resistentes. ¿Qué podemos hacer? Pues por ejemplo ponerle tirantes. Este es el famoso puente Golden Gate, que logra cruzar la enorme bahía de San Francisco. Si el puente se mantiene en equilibrio, tiene que cumplirse que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él sea nula. El enorme peso de la parte central del puente es equilibrado por las tensiones de los cables que están sujetos a los anclajes de los extremos de la bahía. Aquí, las enormes torres aguantan los cables, pero ¿qué efecto tienen los cables sobre ellas? A veces sabemos mucho más de lo que creemos. Fijaros en algo tan sencillo como colocar una tienda de campaña. Pues bien, al tensar la tienda, actúa una fuerza hacia abajo sobre el palo que lo clava dándole estabilidad. De igual manera ocurre en el puente. La suma de las dos tensiones del cable comprimen a la torre con una fuerza enorme, clavándola en el fondo de la bahía. Por eso, la cimentación debe de ser muy buena para que ejerza una fuerza igual y de sentido contrario y no se hundan esas torres. Volvamos al laboratorio. Vamos a ver ahora cómo en nuestro puente los laterales son los que hacen la función del anclaje de antes, pero se mueve mucho, parece un puente de quita y pon. Hay que darle, de alguna manera, estabilidad mediante estos tirantes de cuerda, que son como los cables de antes. Vamos a ver cómo estos cables le dan algo más de estabilidad al puente. Si hubiera anclajes laterales, el puente sería perfectamente estable. En la realidad, y aunque cueste creerlo, los puentes se construyen exactamente igual. Primero se cimentan bien tanto las torres como los anclajes de los lados. Podemos ver que efectivamente tienen que tener enorme resistencia para aguantar el peso del puente. Los soportes de las torres bien cimentados y también los anclajes de los tirantes de los lados van a permitir que después, al construir el puente, se pueda soportar el enorme peso de todo el tráfico que va a pasar por encima de él. Estos son los cables, los tirantes, a su vez formados por agrupación de cables mucho más pequeños y apretados entre sí para darles más resistencia. Aquí les vemos ya ejerciendo su función de tirantes. El puente queda literalmente colgado de estos cables y ya solo falta unir la pieza central. Así es como la tecnología moderna construye hoy día puentes, no solo útiles, sino además también de gran belleza. Como este puente del Alamillo, inaugurado en la Expo de Sevilla en el 92. O el puente de la Barqueta. En este puente observamos que hay arcos, hay cables, ¿y los triángulos dónde están? Ah, aquí aparece un triángulo. El puente de la Barqueta fue construido poco a poco y después puesto encima del río. Aquí vemos cómo es trasladado, primero en tierra, después ya terminado en tierra, ahí lo vemos, el puente fue girado poco a poco, flotando por encima del río, hasta ser capaz de unir las dos orillas.
Los sevillanos, con cierta guasa, dicen que primero se hizo el puente y después se puso el río. A pesar de los grandes avances tecnológicos, la naturaleza juega a veces malas pasadas. En el año 1939, solo unos meses después de su inauguración, este puente sobre el río Tacoma, en Estados Unidos, comenzó a oscilar, al entrar en resonancia con un viento de solo 64 km por hora. Es como en un columpio, que con pequeños empujones bien acompasados se consigue mucha altura. Lo mismo pasó con el aire, que aquí hizo oscilar los cables y con ellos el puente, que al final, ahora lo veremos, acabó derrumbándose. ¿Podría pasarle lo mismo a nuestros puentes? Hombre, un puente no se cae fácilmente. Este en el que estamos es de hace 20 siglos y lo que le queda. Además, los puentes hoy día son estudiados de manera muy técnica y es muy difícil que acaben cayendo. La verdad es que